Buenos días para todos y para todas. Les doy la más cordial bienvenida a este simposio sobre mitos y realidades del COVID-19. Primero que todo, quiero agradecerles por su tiempo y disponibilidad para participar en esta reunión. Para el Centro Médico Imbanaco es un placer poder tener este tipo de espacios académicos que nos ayudan a difundir el conocimiento y las experiencias de todos nuestros médicos, así como a discutir los últimos avances en la ciencia. De esta forma creemos que generamos valor para servir más y mejor a toda la comunidad. Este evento hace parte de nuestra agenda académica y hubiéramos querido hacerlo de forma presencial, pero debido a la pandemia por el coronavirus tuvimos que modificarlo y convertirlo en un webinar. El COVID-19 es un virus que se ha expandido rápidamente a gran escala a nivel mundial y ha impactado nuestras vidas, produciendo una perturbación económica y social. De esta manera, hemos visto cómo se ha paralizado el mundo y el número de casos infectados se ha ido aumentando gradualmente, más rápido en unos países que en otros. Por lo tanto, la curva epidemiológica, principalmente en países de Europa y Estados Unidos, se incrementó de manera exponencial, produciendo una saturación de los sistemas de salud y de los hospitales, con consecuencias muy graves y aumento en el número de fatalidades. En otros países se han realizado cuarentenas rigurosas, logrando distribuir el número de casos infectados en un periodo de tiempo más largo. Esto ha permitido, por supuesto, que los sistemas de salud y los hospitales estén mejor preparados para atender a sus enfermos y se puedan salvar muchas vidas. En este proceso, pienso que hemos ido aprendiendo acerca del virus. Se han ido haciendo cada vez más pruebas para detectar los posibles enfermos y se han tomado las principales medidas de protección, tales como el distanciamiento social, el lavado de las manos y el uso de los tapabocas. Asimismo, vemos cómo lentamente a nivel global los países han comenzado a reactivar su economía de una forma muy gradual y con prudencia, tomando medidas responsables de salud pública. Esperamos y deseamos que muy pronto todo vuelva a la normalidad. Mientras, aprovecharemos un rato de su tiempo para profundizar sobre el tema que toma la mayor atención en estos días, el COVID-19. Para mí, como director científico del Centro Médico Imbanaco, es un gusto poder dar inauguración a este webinar y tengo el honor de presentar a nuestros conferencistas el día de hoy, los cuales son médicos y profesionales con mucha experiencia y conocimiento en este tema. Primero, tengo el honor de presentar a la doctora María Virginia Villegas, quien nos estará hablando sobre las lecciones aprendidas del COVID-19. La doctora Villegas es médica internista, infectóloga, magíster en microbiología, Research Fellow en resistencia bacteriana, Fellow de la Sociedad Americana y Europea de Infectología, presidente del Comité de Infecciones del Centro Médico Imbanaco y asesora de comités de infecciones en varias instituciones del país. Nuestro segundo conferencista es el doctor Cristian Pallares, quien nos estará hablando del uso de los elementos de protección personal en el ámbito hospitalario. El doctor Pallares es médico y cirujano de la Universidad del Valle, magíster en epidemiología de la misma universidad, profesor de investigación de la Universidad del Bosque y profesor de la Escuela de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad Javeriana. Nuestro tercer conferencista es el doctor José Oñate, quien nos estará hablando sobre la actualidad en el diagnóstico
y tratamiento del COVID-19. El doctor Oñate es médico internista, infectólogo, profesor de la Universidad del Valle y presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, ASIN. Y nuestro último conferencista es el doctor Eduardo López, quien nos estará hablando del COVID-19 y los niños. ¿Qué debemos saber? El doctor López es médico cirujano egresado de la Universidad del Valle, pediatra del Miami Children's Hospital en Estados Unidos y tiene una subespecialidad en infectología pediátrica en la Universidad de Texas, el Southwestern Medical Center y el Children's Medical Center. Es epidemiólogo de la University of London and the London School of Hygiene and Tropical Medicine y actualmente es director de infectología pediátrica del Centro Médico en Manaco. Asimismo es profesor de pediatría e infectología pediátrica de la Universidad del Valle y director científico e investigador del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica. Nuestra metodología de este webinar serán presentaciones de cada uno de nuestros conferencistas de 20 minutos y posteriormente tendremos un espacio de 5 minutos para preguntas y respuestas. Espero disfruten el evento y ojalá colmen todas sus expectativas. Así que a continuación daremos inicio a la primera presentación. Bienvenida, doctora María Virginia Villegas. Buenos días a todos, muchas gracias por estar conectados. Para mí es un placer estar aquí. Yo sé que hay gente médica, pero también hay de la comunidad. Entonces, esta charla, que es introductoria, tratará de mostrarles el aspecto hospitalario y luego unos mensajes claves para la comunidad. Y, por supuesto, estaremos esperando sus preguntas. Entonces, bueno, ¿qué hemos aprendido del COVID? Y posteriormente nuestros conferencistas ampliarán este concepto, que es muy importante, ¿sí? Yo quiero hablarles un poco del panorama del COVID-19 a nivel mundial y latinoamericano, las estrategias para la contención de este COVID en países latinoamericanos y su impacto, estrategias de prevención hospitalarias y en la comunidad, perspectivas frente al diagnóstico y tratamiento y retos presentes y futuros. Hablemos un poco entonces de este panorama del COVID a nivel mundial y latinoamericano. ¿Por qué me pareció muy importante hablar de esto? Porque en las redes sociales nos estamos enloqueciendo, porque la gente está comparando modelos de países, porque la gente no ha entendido que las estadísticas dependerán del país, su capacidad de hacer pruebas y cómo se presentan y a qué tipo de pacientes se les hacen las pruebas. Y por eso quiero desmitificar en esta charla el hecho de que nosotros estamos fijándonos más allá de nuestro país para pensar que afuera lo están haciendo mejor. Si miramos básicamente el número de muertes por 1 millón de habitantes, que es así como uno mide realmente cuántos muertos hay, ustedes ven Bélgica tiene básicamente 832.16 por millón. Es el país número 1 en el mundo de muertes con una población de 11.4 millones. Le sigue Reino Unido con 592, España 580, Italia 554, luego viene Suecia, que fue uno de los modelos que más se habló, que habían sido perfectos, espectaculares, y hoy hay una publicación precisamente del mismo epidemiólogo que nombró su modelo como básicamente inmunidad de rebaño y dice que no funcionó. Luego tenemos a Francia, los Netherlands, Irlanda, Estados Unidos, que hay tanta propaganda, pero fíjense que no está todavía entre los primeros, y por supuesto Suiza. Todos estos países están con una mortalidad exageradamente elevada. Y miren al lado derecho como la población pequeña, básicamente algunos países y aún grande, cuando uno lo mide se da cuenta cuál es la verdad. Si miramos el número de días que se tomó para duplicar esa mortalidad, básicamente encontramos que sí empieza a haber un cambio, ¿sí? Y que Italia está pasando ya la fase más aguda, por eso lo puse como número 1, encuentra 56 días para duplicarlo. Luego viene España, nuevamente, países que empezaron antes con esta pandemia están empezando a lograr controlarlo, pero con un costo muy alto.
Posteriormente sigue Suiza, luego tenemos básicamente a Francia, los Netherlands, y luego tenemos los otros países. Y finalmente, miren que Suecia sigue siendo todavía el país que tiene más muertes por el número de días. ¿Sí? Ahora miremos qué pasa en Latinoamérica. Miren los números de días que se tomó para el número de casos de coronavirus multiplicarse, doblarse. Y tenemos básicamente que Ecuador, que es probablemente el país que les voy a mostrar que tiene más mortalidad asociada por población, en este momento está en una fase de que probablemente hay un sesgo por el número de pruebas que se están haciendo, y lo que se ha reportado es que está tomando 37 días, le sigue Brasil con 14, México con 17, Chile con 13, Perú con 17, Colombia con 16 y Argentina con 14. Y básicamente, si miramos el número de días que se tomó para el coronavirus para duplicarse, tenemos en este momento que está Chile, México, Brasil, miren el número, Perú, Colombia, miren que Colombia está tomando mucho más días para eso, Ecuador y Argentina. Miremos básicamente cada país, el número de muertes confirmadas en números absolutos, la población ya en millones de habitantes y las muertes por el número, básicamente por el millón de habitantes. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. Ya vemos que Ecuador es el número 1, le sigue Brasil, luego Perú, tiene 144, México 84, Chile 63, Colombia 20 y Argentina 2. Entonces el panorama cambia al mirar el número de muertes por millón de habitantes. Esto entonces se relaciona mucho mejor cuando analicemos las estrategias tomadas por cada país que han sido ampliamente criticadas en muchas instancias. Miremos entonces cuáles fueron estas estrategias para la contención del COVID en países latinoamericanos y su impacto. Tenemos que Perú, que es uno de los países que más dificultades ha tenido, en marzo 6 llegó el primer caso reportado de España y de Francia, y ellos implementaron un confinamiento parcial. Realmente la gente desobedece al gobierno y el gobierno no hace nada para implementar este confinamiento, y ahí podemos ver el número de pruebas que se implementan por país. Y esto se los traigo para que vean que las pruebas no necesariamente están relacionadas con un mayor beneficio o con un mayor impacto, porque eso dependerá, como lo dije, de los recursos económicos y a quién uno le hace las pruebas. Si uno hace las pruebas en un sitio donde hay alta transmisión, donde hay hacinamiento de la gente, entonces va a haber mucho más positividad que si lo hace en sitios donde la gente está espaciada y tiene, digamos, mejores recursos económicos. Entonces hay un sesgo muy grande para juzgar estrategias basado en las pruebas. Le sigue Brasil. El confinamiento no fue mandatorio. Miren que es uno de los países más altos de muertes por millón de habitantes. Eso quiere decir que básicamente el país no se cerró completamente y cada estado podía básicamente tomar sus propias decisiones. Miren el número de pruebas que ha hecho, pero es un país gigantesco. Le sigue México, que el confinamiento tampoco fue mandatorio. Y miren que está entre también de los 3, 4 primeros países con mayor muertes por millón de habitantes. Le sigue Chile, que inicialmente hizo un papel muy liberal y solamente confinaba por áreas o por barrios, dependiendo de la capacidad de pruebas que hicieran y de positivos. Ese confinamiento lo lleva en este momento a probablemente ser uno de los países con más dificultades de contener la transmisión del virus. Y están tomando y replanteando las medidas. Luego siguen Colombia y Argentina, que interesantemente fueron los únicos 2 países en Latinoamérica que toman la decisión desde el principio de hacer un confinamiento mandatorio, que luego poco a poco se ha ido abriendo y por supuesto ustedes van a ver más casos positivos, pero el hecho que haya hecho este confinamiento mandatorio disminuyó el impacto de mortalidad y son los países, tanto Colombia como Argentina, que tienen menos muertos por millón de habitantes. Miremos entonces las estrategias de prevención hospitalaria y en la comunidad. Esto lo va a dar en detalle el doctor Cristian Pallares, pero yo quiero decirles que hay 2 estrategias a nivel hospitalario muy importantes, porque este es un virus que indiscutiblemente se transmite por gota. Está pegado básicamente a la saliva y la contaminación del medio ambiente, la contaminación propia, es lo que hace que prácticamente la persona lo recibe en la boca, en la nariz, en los ojos, se rasca la boca, se toca la nariz, etcétera,
y es allí como se inocula, podríamos decir así, el virus. Entonces, esas precauciones de contacto han sido definitivas para que a nivel hospitalario no haya una transmisión cruzada entre pacientes y haya una protección para los trabajadores de la salud que tienen que lidiar con eso. La diferencia con básicamente las precauciones por procedimiento de aerosoles es que tienen que usar una máscara mucho más sofisticada, que se llama la N95, que explicará el doctor Pallares, donde indiscutiblemente si uno está a 50 centímetros de un paciente que le está tosiendo o va a hacer un procedimiento que genera aerosoles, van a salir miles de partículas de saliva que le pueden caer al médico, tiene que usar una máscara protectora y la N95. Yo quería mostrarles, porque han sido señalados los médicos como altos contaminantes en la comunidad, y si bien los datos no son perfectos, quiero demostrarles que los médicos y las personas trabajadoras de la salud son las menos que pueden contagiar a la comunidad si hacen las cosas bien. Entonces, ese estigma que le han puesto a los médicos de los trabajadores de la salud es absolutamente injusto, cuando básicamente la gente se está contagiando es en la comunidad, que son los primeros autores del contagio en sus familias y que luego los traen a los hospitales haciendo que los médicos tengan un riesgo. Entonces, a nivel hospitalario, la incidencia se reportó en 14 estudios entre 1.2 o 29.4. Ese 29.4 fue en un hospital de Vietnam donde los trabajadores no usaron adecuadamente los equipos de protección personal, que explicará el doctor Pallares. La mayoría de las infecciones de los trabajadores de la salud son adquiridas en la comunidad, no intrahospitalarias, ¿sí? Y si lo hacen a nivel hospitalario, desafortunadamente es porque no mantienen el distanciamiento, hablemos de físico, más que social. Porque ¿por qué no social? Porque uno puede visitar a los abuelitos, a los papás, mientras mantenga ese distanciamiento. Nadie se ha dicho que no tengamos que vernos, pero nos tenemos que ver con un distanciamiento físico de al menos mínimo 1 metro, como les voy a mostrar, ojalá 2. Entonces, lo han adquirido porque desafortunadamente no siguen los lineamientos y se reúnen a tomar café pensando que están protegidos con la mascarilla quirúrgica, comparten comida, hacen reuniones con otros trabajadores de despedida y no saben que vienen con el virus asintomático de sus casas o de la comunidad. Pero si estos trabajadores de la salud utilizan adecuadamente sus equipos de protección personal, no se van a contagiar y ya llevamos mucho tiempo con estudios muy bien diseñados que demuestran que no se van a contagiar si se los ponen y se los quitan estos equipos adecuadamente. Miremos qué está pasando a nivel de la comunidad. El riesgo de infección severa reportada en el Reino Unido y en Europa se considera moderado para la población general en áreas donde no se hace distanciamiento físico y donde la transmisión es aún elevada, como en los países, por ejemplo, latinoamericanos. Nosotros desafortunadamente nos queremos abrazar, nos queremos tocar, nos queremos juntar para tomar café. Eso en este momento no se puede porque ese es el punto más importante para la transmisión. Les voy a contar un caso reportado de la vida real de una persona en febrero que llega básicamente a visitar a unos amigos y él ya tenía una sintomatología respiratoria, pero no sospechó que tuviera COVID. Y básicamente fue a un funeral donde se ha muerto un amigo que no se había muerto por COVID. Entonces, posteriormente participa en la misa, se reúnen a comer después, como es usual, va al funeral sin distanciamiento y con abrazos, que es muy usual, y esto generó ahí en ese momento un brote, 13 personas entre amigos y familiares del difunto. 13 personas, de las cuales algunas fallecieron. Entonces, este episodio, como muchos otros, reafirma la importancia del distanciamiento físico, que la mayoría de los contagios vienen de la comunidad y no se relacionan con los trabajadores de la salud. Miremos cuáles son las 4 reglas de oro a nivel hospitalario. Distanciamiento físico de al menos 1 metro, ojalá 2, lavado de manos constante, permanente, con agua y jabón y si no con alcohol, si no hay un lavamanos cerca, uso de equipos de protección personal en forma correcta, limpieza y desinfección del medio ambiente para tratar de disminuir básicamente la contaminación del medio ambiente, que llegue un trabajador de la salud, toque el sitio del trabajo, se le olvide echarse alcohol y se rasque la nariz, la boca o los ojos. ¿Cuáles son las medidas a nivel comunitario? Son 5 reglas de oro. Lávese las manos frecuentemente. Evite contactos cercanos, como dije, menos de 1 metro, ideal 2 metros.
Cúbrase al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con una mascarilla o cualquier otra prenda cuando no pueda mantener la distancia, ¿cierto? Esto no reemplaza los puntos anteriores. La gente cree que porque se pone una prenda, una mascarilla, está inmune y se le pega a las otras personas. Pero puede disminuir la transmisión de lo que dije, del medio ambiente, y evita que si la persona estornuda, le caiga ese estornudo a otras personas. Y limpie y desinfecte el medio ambiente cercano, pero no utilice alcohol para el aire o le eche a las personas en las prendas el alcohol por toda parte. Ni limpie las calles, ni cierre ciudades, ni cierre pueblos. Eso no está comprobado que funcione, y menos esas máquinas que la gente pasa y pareciera una bruma alrededor que le cae a todo el mundo. Eso no va a evitar el contagio. Por favor, dejemos de pensar en cosas mágicas y concentrémonos básicamente en el distanciamiento y en el lavado de manos. Perspectivas frente al diagnóstico y tratamiento. Las pruebas que utilizamos son en este momento un PCR, que les voy a hablar, y pruebas de anticuerpos que tienen las personas, como son IgM e IgG. El PCR básicamente está basado en la replicación viral. Se toma una mínima parte del virus y a través de unos primers se replica ese pedacito de virus hasta que es capaz de diagnosticarse, ¿cierto? Tiene muy alta especificidad, quiere decir que si es positivo es indiscutible que es por COVID-19, no por otros virus. La sensibilidad dependerá del momento que la replicación viral se encuentre. Hay mayor probabilidad de que el PCR sea positivo entre 5 y 10 días del contacto o iniciar los síntomas. Por eso es que si uno lo hace muy tempranamente puede salir negativo. Y no porque no tenga el virus, es porque todavía no se ha replicado lo suficiente para ser detectado por esta prueba, y por eso no se hace tardíamente. Ahora, en este momento hay un gran incierto de algunos pacientes que, habiendo resuelto los signos y síntomas del COVID, siguen siendo positivos más allá de 14 días y se ha descrito hasta 42 días después. Las investigaciones, por ahora preliminares, de países como Corea del Sur demuestran que ese PCR positivo que está diciendo que hay virus, pero ese virus puede ser muerto, estar muerto, y básicamente el PCR lo identifica. Entonces, lo que se piensa es que cuando se ha puesto en cultivos virales, ese virus encontrado en las personas no se replica. Eso quiere decir que no es contagioso. Sin embargo, nuestros protocolos todavía siguen siendo cuidar muy bien las personas que siguen siendo PCRs positivas con la expectativa de que se vuelvan negativas. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Básicamente, estos definen si una persona, un paciente, produce anticuerpos contra el virus. El IgM, como ustedes lo ven en la gráfica, que es el verdecito, se eleva más o menos entre el séptimo de primera semana. Básicamente, ayer salió un estudio reciente, sale todos los días, en que muestra que interesantemente en el caso del COVID, ambos anticuerpos, tanto el IgM como IgG, se elevan usualmente entre la primera y segunda semana, cosa que usualmente otros virus no tienen, porque siempre aparece el IgM y 1 o 2 semanas después aparece el IgG. Entonces, el IgG en general aparece un poco más tardía, desafortunadamente tiene reacción cruzada con otros coronavirus, ¿sí? Y su eficacia diagnóstica dependerá de la prevalencia del COVID en ese país. Entonces, lo que se ha descrito en países como Estados Unidos, con una prevalencia del virus supuesta, porque nadie la sabe, nadie ha hecho pruebas en todo el país aleatorizadas para saber cuántas personas podrían tener el virus, más o menos se habla del 50%. Eso quiere decir que mi prueba positiva no refleja el COVID, sino que está reflejando los otros coronavirus, que son los causantes de las gripas comunes en las personas. Entonces, tampoco hay una correlación entre los anticuerpos y la transmisión. Yo no sé si la persona que es IgG positiva sigue siendo contagiosa, si la IgM tardíamente sigue siendo contagiosa, ni tampoco si esos IgG, que son los que uno espera que persistan a través del tiempo, que es la identificación permanente del organismo que tuvo presencia el virus, sean protectores. En este momento es uno de los grandes inciertos que tenemos. ¿Cuánto de ese virus y de esos anticuerpos que se produjo al tener el virus nos van a proteger a través del tiempo? Entonces, tiene algunas indicaciones, pero su uso masivo está altamente cuestionado. No se puede hacer en todos los trabajadores de la salud, no se puede hacer en la población en forma indefinida. Miremos tratamiento. Los estudios clínicos han tenido muchas dificultades porque la mayoría de los estudios iniciales fueron observacionales, tuvieron muy malos datos, hay pocos estudios aleatorizados, o sea, 2 poblaciones,
una positiva y la otra negativa, que no ha tenido, que tenga una alta calidad científica. Ya el doctor Oñate le quedó esa difícil labor de hablarles de eso, y actualmente la mayoría de drogas están aún en estudios clínicos, aleatorizados, que pueden demorarse. Las drogas actuales, como van a oír, ivermectina, tocilizumab y remdesivir, tienen estudios que apuntan a su eficacia, pero con bastantes interrogantes. Retos presentes y futuros. Vamos a hablar de los presentes. ¿Cuál es el mejor modelo por país para enfrentar la pandemia? Nadie lo sabe. Cada uno lo tiene que ir encontrando. Es un balance entre salud y economía. No podemos copiar otros modelos, no son equivalentes los países, ni las culturas, ni los modelos que se han dicho que son exitosos. No lo son como lo vieron. Suiza, Suecia, Bélgica y todos los países tienen mayor mortalidad que los países latinoamericanos. El principio fundamental de la prevención es distanciamiento físico y lavado de manos. Existen limitaciones de las pruebas diagnósticas, como ya les dije, en este momento no son perfectas, no tienen buena especificidad algunas, no tienen buena sensibilidad las otras para detectar. Dejemos de hacerle el juego a las redes sociales, por favor. Tenemos que ser responsables y dejar de mandar videos virales que el 99% son falsos. Y eso ha creado una gran confusión en la comunidad y aún en los médicos, tomando cualquier video sin mirar su fuente y creyendo que es verdad porque viene de otro país. Finalmente, retos futuros. El tratamiento ideal está por llegar. Eso quiere decir que se tienen que cuidar con estas dos importantes, distanciamiento y lavado de manos. Las vacunas podrán tardar un tiempo por el tipo de estudio que requieren. Una gran población que se contagia vacunada versus no se contagia. Hay que reanudar la actividad económica y social sin que aumente los contagios y las muertes. Es el gran reto y es una responsabilidad personal, porque sí se puede hacer, y cambiar la cultura ciudadana para cuidarnos y cuidar a los demás. Esto que me lo mandaron ayer me pareció espectacular. Dice 20 segundos para lavarse las manos, 2 metros de distancia, 0 excusas. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de algunas de las preguntas que me mandaron. Y si no, al final tenemos tiempo, retomaremos otras. Dice, ¿qué opinan los expositores del uso de guantes para las personas de la comunidad y en los aviones y en las calles? Es absolutamente absurdo. Y le voy a decir por qué. Porque cuando la persona tiene unos guantes, tiene una falsa sensación de seguridad. Y con esos guantes tocan absolutamente todo. Hacen una mayor transmisión del virus que cuando uno no tiene guantes, se siente sucio las manos y sabe que las tiene que lavar. Entonces, los guantes no son protectores. Por favor, no los usemos. Se usan en cosas contundentes a nivel hospitalario, que ya les van a hablar, pero no en la comunidad. ¿Sí? Entonces, preferiblemente, lávese muy bien las manos. Además, recuerden que este virus no entra por la piel, por favor. Este virus no se transmite a través de la piel. Entonces, se transmite porque usted con las manos sucias, y perdónenme, los guantes asquerosos, toca todo y después se toca la cara y se toca lo demás. La segunda pregunta, ¿qué opinan de usar la PCR como test de cura? Si hay eliminación del virus por varias semanas. ¿Vale la pena mantener esos pacientes confinados hasta tener un PCR negativo sabiendo que pueden básicamente tener mucho tiempo en la casa? Yo pienso que cuando un paciente ha resuelto los signos y síntomas, si han pasado 14 días y sigue siendo PCR positivo, hay que hacer una buena evaluación del paciente. Pero si a pesar del segundo PCR después de 14 días sigue siendo positivo y la persona sigue confinada asintomática, yo pienso que se debería levantar el confinamiento y la persona seguir con lo que se sabe que funciona, distanciamiento físico y lavado de manos. Eso es suficiente para que esa persona reanude su trabajo o vuelva como trabajador de la salud. Bueno, buenos días. Un saludo para todos. Vamos a hablar entonces ahora del uso de los elementos de protección personal en el ambiente hospitalario. Importante tener presente la plausibilidad biológica del contagio, porque es la manera de direccionar el uso de elementos de protección personal. Hay mucho de lo descrito sobre la sobrevida de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el ambiente. Estas son algunas de las publicaciones que han mostrado que en superficies inanimadas como cartón, plástico, acero inoxidable, él puede durar varias horas, inclusive días. Importante mencionarles que en una mascarilla quirúrgica a condiciones de temperatura y humedad relativa similares a algunas ciudades del Valle del Cauca, el coronavirus puede durar hasta 7 días. Ahí hay que tener en cuenta varias cosas y ese es el contraste con este estudio que ustedes ven aquí, la gráfica de la derecha, publicado en el New England Journal of Medicine, que muestra que en el aire la vida media del coronavirus
puede ser de 1.1 horas. Eso es importante tenerlo presente porque estos estudios se han hecho a temperaturas y humedades relativas controladas por el laboratorio y sin corrientes de aire. Y quiero ser muy enfático en este tema porque con leves corrientes de aire, eso lo demostraron hace un poco más de un mes y medio los asiáticos, el coronavirus es muy inestable y con temperaturas y humedades relativas variables también su vida media se compromete. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que mucha de la temperatura y la humedad relativa en el ambiente hospitalario podría acabar con el coronavirus antes de que uno pueda llevárselo como un vehículo de las manos hacia otras partes y que en el aire definitivamente, salvo procedimientos que generen aerosoles, el coronavirus es demasiado inestable para permanecer tanto tiempo en el aire y cae al piso. Por eso el piso en los estudios ambientales sobre SARS-CoV-2 ha sido la superficie más contaminada. Quiere decir que el aire no es el principal objetivo sobre el cual tenemos que tener los ojos puestos. Es el resto del ambiente y el resto de las superficies donde él puede sobrevivir mucho más tiempo. Yo puedo tener dos tipos de situaciones. Puedo tener un paciente asintomático. Sabemos que la principal diferencia con los otros dos coronavirus famosos de esta familia, que son el SARS-CoV-1 y el MERS, es que evidentemente los pacientes asintomáticos, no en tan alta proporción como al principio se pensaba, pero sí sobre todo antes de que lleguen al umbral del inicio de los síntomas, pueden ser potencialmente transmisores. Es en ese momento donde el contacto con otras superficies inanimadas es una fuente potencial de contagio, porque nosotros los seres humanos nos estamos tocando la cara entre 25 y 500 veces al día, aumentamos nuestra cantidad de partículas virales en las manos y tocamos la superficie. Después tocamos las superficies y nos tocamos la cara. Como la doctora Villegas lo mencionó, el coronavirus no puede atravesar el estrato córneo de la piel, pero sí va a utilizar las mucosas y las conjuntivas para poder contagiarnos. O sea que en un paciente asintomático el contacto es la principal fuente de contagio. Cuando el paciente ya tiene síntomas, cuando tose o estornuda, es la tos y el estornudo a través de las gotas lo que potencialmente puede llegar a contagiarnos en el ambiente hospitalario. Por eso es importante que un paciente sintomático siempre tenga una mascarilla quirúrgica puesta. ¿Por qué? Porque la mascarilla quirúrgica va a funcionar como una barrera para evitar que él contamine el ambiente y nos pueda contagiar si tose o estornuda directamente sobre nosotros. Sin lugar a dudas, la práctica fundamental, y a uno la verdad le da mucha tristeza que en una época de pandemia no alcancemos en los hospitales adherencias a la higiene de manos del 100%, es la higiene de manos. Esta es la medida que va a evitar la transmisión directa desde una superficie inanimada o desde un paciente a nosotros, sobre todo porque nos tocamos demasiado la cara y porque olvidamos estarnos friccionando en los 5 momentos de la higiene de manos. De higiene de manos hay demasiada evidencia. Podríamos desagregar la evidencia hasta por género y especie de microorganismo que encontremos. Para infecciones virales ha demostrado proteger del contagio hasta en más de un 50%. Esta es una de las revisiones sistemáticas y metaanálisis más importantes en infecciones virales que lo demostró. Y debemos recordar que hay dos tiempos importantes de la estrategia de higiene de manos, que son el lavado de manos con agua y jabón, y que si nos vamos a lavar las manos debemos asegurar el contacto con el jabón entre unos 40 y 60 segundos para poder ser efectivos contra el coronavirus, y la fricción que debe hacerse en todos los momentos. Recordemos que uno se lava las manos cuando están visiblemente sucias o hay carga orgánica, y para el resto debe uno friccionarse. Tener una adherencia del 100% a higiene de manos en un turno de 8 horas deberíamos friccionarnos más de 150 veces las manos. Y el momento más débil en coronavirus es después del contacto con el entorno, con el paciente, porque creemos que cuando ya no tenemos un paciente enfrente no hay necesidad de hacernos fricción y tenemos que constantemente estarnos friccionando las manos. Hablemos ahora de los elementos de protección personal para el aislamiento de estos pacientes en el ambiente hospitalario. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud y el CDC han normado para infecciones para coronavirus y para este nuevo SARS-CoV-2 precauciones por contacto y gotas. Quiero ser muy específico en decirles que la precaución es por gotas, no es aislamiento por vía aérea. Esto es importante porque aislamiento
por vía aérea es una condición en la que sí o sí yo debo tener una habitación con presión negativa y usar mascarilla de alta eficiencia N95 todo el tiempo, como en tuberculosis, varicela o sarampión. En SARS-CoV-2 la precaución es por gotas. Existen algunos procedimientos que potencialmente son generadores de aerosoles y es donde se usa la mascarilla de alta eficiencia N95, pero ni es norma tener una habitación con presión negativa, ni el aislamiento es aislamiento por vía aérea. Vamos a mirar en detalle cada uno de los componentes. Está demostrado que el uso de protección ocular, de mascarilla quirúrgica o N95, de bata y de guantes se comporta como un factor protector para disminuir las infecciones transmitidas por virus. Hablemos de precauciones por contacto primero y después hablamos de precauciones por gotas. El pilar de las precauciones por contacto es el uso de los guantes y el uso de la bata. El uso de la bata puede protegernos hasta en más de un 60% de la transmisión cruzada, pero ojo, las batas son de un solo uso. Que nosotros aquí en Latinoamérica cambiemos las batas cada 8, 12, 16 horas y las colguemos en un perchero es algo que adaptamos de la norma, pero la evidencia científica es clara de que desde la primera vez que te colocas una bata se contamina en la región abdominal y después te vuelves un vector. O sea que esas personas que entran a turno, se ponen una bata y están 8, 12, 16 horas con una bata, son un vector más de contaminación. Si usted no está viendo a un paciente, no tiene ninguna razón para utilizar una bata. Las batas deben ser manga larga, deben estar por debajo de la rodilla y pueden ser de tela o pueden ser impermeables si hay un procedimiento que genere muchas secreciones o fluidos, como algunos de los procedimientos en terapia respiratoria. El uso de los guantes para infecciones virales puede proteger hasta en casi un 70% del contagio, pero ojo, y aquí menciono algo que mencionaba la doctora Villegas al principio, los guantes deben primero ser de un solo uso y segundo están indicados solo para el manejo del paciente. Tú no puedes salir después de atender a un paciente y enguantado escribir en la historia clínica, ni andar con guantes por toda la clínica. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis de más de 2.000 papers publicados en la literatura y muestra cómo desde que te pones un guante con lo primero que tocas, contaminas el 50% del guante. Y de allí la transmisión cruzada para virus, bacterias y hongos puede ser superior al 20%. Y un punto muy importante, usted enguantado no se fricciona. Entonces, la mala adherencia a higiene de manos aumenta hasta en un 74%. Para todos aquellos que se están friccionando con los guantes encima, eso es una mala práctica. La composición de los guantes no tolera las soluciones alcohólicas a más del 70%. Entonces, ojo con el uso de los guantes. Hablemos de las precauciones por gotas. La mascarilla quirúrgica, el papel de la de alta eficiencia y la careta o visera, la protección ocular. Miren, la protección ocular no tiene tantos estudios como quisiéramos, pero son estudios muy sólidos que han mostrado que puede protegerte hasta de un 90% de las infecciones virales. Esta es una publicación que salió hace 3 días, es una revisión sistemática de metaanálisis en Lancet y muestra cómo a nivel intrahospitalario, cuando hay exposición a menos de 1 metro en procedimientos donde se generan muchas gotas y algunos generadores de aerosoles, como intubación y reanimación cardiopulmonar, la mascarilla o la protección ocular, la careta con la visera funcionan, pueden protegerte en esta revisión sistemática y metaanálisis mucho más allá de un 60%. Ojo, esto es en ambiente hospitalario, teniendo en cuenta las condiciones de un paciente sintomático al cual se le está haciendo un procedimiento. No podemos tomar esta información y extrapolarla a la calle y al ambiente extrahospitalario, porque las caretas o las vísceras hay que limpiarlas y desinfectarlas cada vez que uno está en contacto con ellas. Y esto es importante tenerlo presente porque de nada sirve que te protejas para ver al paciente si después dejas la careta o la víscera y no le haces un adecuado proceso de limpieza y desinfección porque vas a contagiar a la persona que la vaya a utilizar. Mascarilla quirúrgica o mascarilla de alta eficiencia N95, mejor llamarlo un respirador N95. Existen varios estudios que han tratado de mirar cuál de las dos es mejor. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el Clinical Infectious Disease en el año 2017 que recogió la evidencia científica más importante en SARS-CoV-1, que es ese hermano gemelo del SARS-CoV-2 que taxonómicamente es muy similar. Ellos querían mirar en trabajadores de la salud qué era mejor para el manejo
normal, convencional de un paciente, no estoy hablando de procedimientos que generan aerosoles, que ahora vamos a hablar de eso, una mascarilla quirúrgica o una de alta eficiencia N95. Miren la medida de oportunidad, este odds ratio, que es estadísticamente significativo, los intervalos de confianza no tocan el valor de nulidad, que muestra que tanto la quirúrgica como la N95 pueden protegerte en casi un 90% de la transmisión. ¿Qué significa esto? Y es la razón por la cual en SARS el aislamiento no es vía aérea, es contacto y gotas, que usted puede usar una mascarilla quirúrgica para el manejo convencional de un paciente. Cuando se trata de procedimientos que generen aerosol, la situación es distinta. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis que salió hace poco de ensayos clínicos controlados, incluyendo algunos estudios con coronavirus, tratando de mirar si la N95 o la mascarilla quirúrgica era mejor. Y miren, no hay diferencias estadísticamente significativas entre la una y la otra. O sea que para el manejo convencional de un paciente, usted puede utilizar una mascarilla quirúrgica. Y esta es una revisión sistemática y metaanálisis, la que les comenté del Lancet, que salió hace menos de una semana, donde evalúan el papel de la mascarilla quirúrgica en el ambiente hospitalario. Importante, hay 2 estudios allí en la fuente primaria del metaanálisis que son en el ambiente extrahospitalario, afuera en la calle. Importante de esos estudios, uno de ellos con más de 1.300 pacientes, incluyendo familiares, contactos estrechos y pacientes, muestra cómo el factor más importante para el contagio fue las visitas donde hay contacto estrecho o contactos ocasionales. Entonces el distanciamiento físico toma un papel fundamental para evitar que se aumente, se incremente la velocidad del contagio. Pero entonces las mascarillas quirúrgicas para el manejo convencional funcionan. Aerosoles. ¿Qué pasa en procedimientos que generan aerosoles? Miren, la evidencia no es muy fuerte. Estas son las 24 publicaciones más importantes en los últimos 20 años que posicionaron los aislamientos para los aerosoles y las bases del aislamiento por vía aérea, que no es el aislamiento para coronavirus, recordemos, es contacto y gotas, y muestra que el riesgo más plausible en los procedimientos generadores de aerosoles tienen que ver con el manejo de la vía aérea. Y aquí hay un estudio que reúne 2 ensayos clínicos controlados con más de 3.500 trabajadores en salud, que muestra que para el modelo de infecciones virales, para virus respiratorio sincitial y para algunos coronavirus, la mascarilla de alta eficiencia en procedimientos que generen aerosoles se comporta como un factor protector. Los que realmente tienen evidencia, que no es muy buena, pero es la evidencia que existe, son intubación endotraqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía y ventilación manual antes de la intubación. Esos son los que han demostrado potencialmente contagiar a trabajadores de la salud. Existen otros procedimientos que potencialmente pueden ser generadores de aerosoles fuera del quirófano. Miren, muchos de ellos tienen que ver directamente con exámenes hacia la vía aérea, broncoscopias, fibrobroncoscopias o procedimientos que tengan que ver con la vía aérea, y otros potencialmente generadores de aerosoles. Pero no todo es generador de aerosol, porque es que ahora escucha uno que todo el mundo cree que respirar es generar un aerosol y que todos los procedimientos son generadores de aerosoles, y esto no es así. Dentro del quirófano existen algunos generadores de aerosoles que tienen que ver con la vía aérea y otros potencialmente generadores de aerosoles, y ahí es importante mencionar que en los procedimientos quirúrgicos, en la cirugía, ni el humo quirúrgico, ni el neumoperitoneo, ni la cirugía laparoscópica ha demostrado generar contagio en los operadores. Eso es importante tenerlo presente. No todo es aerosol, pero evidentemente para aquellos procedimientos, como vimos, que tienen evidencia científica fuerte, para generación de aerosoles, la mascarilla de alta eficiencia N95 es la mejor. Existen varios tipos, los que nosotros tenemos, importante que estén aprobados por la Sociedad de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la NIOSH, y que el filtro realmente haya sido evaluado. ¿Por qué no usarla rutinariamente? No debemos usar una N95 rutinariamente, no solo porque está demostrado que el trabajador de la salud se cansa muchísimo más, que genera más cefalea en los trabajadores de la salud, sino porque incrementa el riesgo de infección por transmisión cruzada. Está demostrado porque uno tiende a tocarse muchísimo más la cara. Con respecto a las máscaras elastoméricas, estas máscaras full face o estas P100 versus una N95, simplemente importante comentarles que el tamaño del coronavirus, que es un tamaño de menos de 0.3 micras, es un tamaño que sigue siendo retenido y filtrado por una N95. Hay suficiente evidencia en la literatura científica que lo demuestra. Las partículas
las de 0.3 micras, que es el gol estándar para medir el paso de una partícula de estas a través de un respirador, lo hacen porque la velocidad vectorial va a impactar en estas partículas grandes directamente sobre la mascarilla y puede atravesar. Las más pequeñas, como el coronavirus, generan un movimiento browniano, un movimiento aleatorio que va contra el oxígeno, el nitrógeno y el argón, contra el aire, y no es tan fácil de penetrar, y esto tiene bastante evidencia científica. O sea, que el que digamos que una máscara elastomérica protege mucho más que una N95 para coronavirus no es cierto. Las N95 filtran el coronavirus perfectamente y funcionan perfectamente. Pero piensen que las elastoméricas hay que limpiarlas, desinfectarlas, generan más superficie de contacto y pueden ser un vector de contagio superior. Los monotrajes o los overoles, importante tener presente que el Ministerio de Salud no los avala. Yo considero que podrían ser útiles en situaciones de extremo hacinamiento, donde la probabilidad de contagio por contacto que te toquen es superior, pero esta es una revisión sistemática de metaanálisis de Cochrane que salió el último mes, que muestra cómo cubrirse más partes del cuerpo no te va a proteger muchísimo más, pero sí está demostrado que no solamente es más costoso, sino que hay más riesgo de contagio. Esto no solamente se publicó en esta revisión sistemática de metaanálisis, en los estudios del último brote de ébola se muestra cómo los trabajadores de la salud se contagiaron mucho más retirándose el monotraje. Entonces, ojo con los que utilizan overoles, porque eso hay que saberlo manejar muy bien, y está descrito el efecto paradójico de más elementos de protección personal que en realidad lo que aumentan es el contagio. La medida más efectiva, ya para terminar, es el distanciamiento físico. Ojo con desayunar, almorzar y comer con los compañeros, ese contacto estrecho, porque el distanciamiento es la medida que disminuye hasta más de un 75% la probabilidad de contagio. No solamente ha sido comprobado en los informes de la información estadística que se ha analizado en el Colegio Imperial de Londres, sino también en las últimas revisiones sistemáticas y metaanálisis. Distanciamiento físico para los trabajadores de la salud es la clave. Bueno, por aquí tenemos algunas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre la eficacia entre el tapabocas casero y el quirúrgico, no el N95? Si tú tienes un tapabocas casero, la diferencia más importante va a ser en la tela. Si no es una tela antifluido o no es una tela impermeable, ese tapabocas no sirve para nada, porque el tapabocas funciona como una barrera. Si tú puedes toser y estornudar y las gotas pueden a través del tapabocas, el tapabocas no sirve, porque el tapabocas funciona como una barrera. Recordemos que el tapabocas no es un respirador, porque algunas personas le hacen dobleces al tapabocas, lo organizan distinto para que haga sello. Un tapabocas no necesita hacer sello, porque lo que funciona es como una barrera, para evitar que cuando tú tosas, eso alcance una velocidad vectorial que pueda llegar hasta tu cara. O sea que un tapabocas no es un respirador. Y si tienes uno casero, es importante que sea de tela impermeable o antifluido, porque si no, no va a servir. ¿Qué opinión tienen de las mascarillas de neopreno o plásticas que están vendiendo como protección? Ojo, muchas de esas mascarillas las están haciendo pasar por mascarillas N95 porque tienen filtros de carbón activado. Esto no es cierto. La filtración en las mascarillas debe ser evaluada. Por eso es que las N95 para nosotros en Latinoamérica son aprobadas por la Sociedad de Seguridad y Salud en el Trabajo de los americanos bajo la norma OSHA. Y los europeos tienen una normatividad distinta, pero no porque le coloquen capas de carbón activado es una mascarilla de alta eficiencia. Hay que tener mucho cuidado en diferenciarlo porque sí tienen que ser avaladas y tienen que tener los estudios correspondientes de la filtración. ¿Es válido utilizar de manera rutinaria protección ocular en el ámbito extrahospitalario? No. Miren, los latinos queremos exponernos más cosas para poder acercarnos más y eso no se puede hacer. El que tú te digas, entonces me pongo una mascarilla quirúrgica, me pongo una careta con visera y ahora sí nos vamos a rumbear, nos vamos a la comida. No, es distanciarse. Entonces, de nada te sirve tener una mascarilla quirúrgica y una careta con visera si vas a estar pegado a la otra persona. Además, recuerden que la careta con visera tiene evidencia científica en el ambiente hospitalario con pacientes sintomáticos en procedimientos y a menos de 1 metro de distancia, no lo contrario. No creamos que podemos ponernos un monotraje, una mascarilla, una careta con visera y salir a rumbear como lo hacíamos antes de la pandemia. Eso no se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, nuestros 500 registrados y personas que nos están siguiendo. Espero que estén allí, si están con otras personas con distanciamiento físico, como el doctor Payares nos menciona.
Mil gracias al doctor Alejandro de la Torre, la dirección científica, por el liderazgo y por esta invitación, a Daniela Ortiz por la coordinación logística y a mis colegas y amigos del panel por todos estos años de amistad, de cariño, de trabajo colaborativo, que hemos crecido como grupo y hemos logrado unos impactos significativos en nuestra población de pacientes y en nuestro grupo médico. En vista de ese cariño, ellos me pusieron a bailar con la más fea, los cuales les agradezco también de una manera recíproca. Entonces, vamos a hablar de la actualidad en el diagnóstico y tratamiento del COVID-19 o SARS-CoV-2. Me van a perdonar, pero voy a utilizar de una manera indistinta estos dos términos. Y a veces me traiciona un poco la parte de la conexión de las neuronas y los utilizo de una manera sinónima. Pero recuerden que SARS-CoV-2 es el virus y el COVID-19 es la infección. Me voy a referir a estos documentos de la Asociación Americana de Infectología, de los lineamientos del Ministerio y del consenso que desde la Asociación Colombiana de Infectología, con la mayoría de las sociedades científicas, estuvimos desarrollando y lideramos y lo entregamos. Importante, la infección por SARS-CoV-2, tenemos que decir que es una infección respiratoria, que clínicamente es indistinguible de cualquier patógeno. Tal vez si uno quisiera decir cuáles elementos clínicos te podrían ayudar, es que las infecciones virales, por términos generales, no te generan una tos con expectoración productiva. Y eso te podría ayudar a diferenciar, pero no te puedes fiar de la clínica máxime cuando estamos cada día reportando infecciones por SARS-CoV-2 atípicas, compromiso en el sistema nervioso central, síndrome de Guillain-Barré, ACV isquémico en los pacientes. Y además el SARS-CoV-2 tiene un espectro de enfermedad donde las personas pueden estar asintomáticas, permanecer asintomáticas, pueden estar en una fase preasintomática, en una fase de síntomas mínimos y aquellos que desarrollan síntomas severos. En todo caso, siempre vamos a necesitar un método diagnóstico que sea confiable, que podamos utilizar en forma masiva, pero que a su vez en una forma rápida nos entreguen el diagnóstico. Hoy por hoy, este método en donde está basado el diagnóstico y la confirmación del COVID-19 es la PCR biología molecular, con todas las dificultades que hemos tenido porque es un método que es costoso y que no se está implementado en todas las instituciones de salud del país. Vamos a hablar también de pruebas rápidas y cuando digamos pruebas rápidas me voy a mencionar a uno, son las pruebas rápidas de biología molecular y ustedes lo vieron en la televisión, todas estas propaganda donde habían métodos que tú estás en el carro y te bajan la ventana y te colocan un hisopado y en 15 minutos te dicen el diagnóstico de SARS-CoV-2 o que no lo tengas. Estas pruebas rápidas de biología molecular, cuando se compara con las pruebas tradicionales de biología molecular, tenemos que decir que la sensibilidad es menor y hoy por hoy la Asociación Americana de Infectología no recomienda en forma masiva su uso teniendo en cuenta los problemas de sensibilidad. Otros son los antígenos de SARS-CoV-2 y también podría ser útil y suena muy bien teniendo en cuenta la historia que tenemos, por ejemplo, con el antígeno NS1 en dengue. Pero el problema de estas pruebas, tanto de la biología molecular como del antígeno, es que dependerá del tiempo de evolución de síntomas, dependerá del momento en que la persona tuvo el contacto sospechoso con ese que tenía el SARS-CoV-2 y esto va a alterar la sensibilidad. Hoy la sensibilidad del antígeno del SARS-CoV-2 está de un 30, un 80% y por lo tanto es una prueba que no nos va a ser útil desde el punto de vista clínico para hacer los diagnósticos. Ya luego hablaremos de las pruebas serológicas y un poquitico de la radiología. Esta de pronto es la gráfica que me gusta mucho para explicar esto. Y aquí tenemos una persona que tiene un SARS-CoV-2 y noten ustedes cómo previo al inicio de la sintomatología el paciente puede tener este virus en sus fosas nasales o a nivel del esputo de sus vías respiratorias. En ese momento, la prueba que te va a dar una mejor sensibilidad definitivamente va a ser la biología molecular tomada a través de un hisopado nasofaringio. Unos autores proponen que debería hacerse una combinación de hisopado nasofaringio y el hisopado orofaringio para mejorar la sensibilidad en la detección y podrías acercarte más al diagnóstico. En el mejor de los casos, la sensibilidad de la PCR en este momento se acerca aproximadamente a un 70%.
Y miren algo muy interesante, como en la medida en que van pasando los días de evolución de la infección viral, noten ustedes cómo disminuye la sensibilidad de la PCR y lo pueden observar en esta línea que está marcada con azul. Esto lo que quiere decir es que si nosotros tenemos una persona con una sospecha clínica alta o un cuadro radiológico sugestivo de SARS-CoV-2, una prueba negativa molecular no te descarta el diagnóstico y tendrías la obligación de hacerle una segunda prueba molecular al paciente. El punto es esa segunda prueba, ¿cómo la hacemos? Si repetimos el hisopado nasofaringio, lo combinamos con el esputo, con un hisopado orofaringio, o lo que es ideal, realizar una broncoscopía al paciente. Sin embargo, este último aspecto de la broncoscopía cae de su peso, teniendo en cuenta que esto va a generar aerosoles con una exposición al personal de la salud. Entonces, hoy por hoy, el punto es que tú tienes un paciente con una sospecha y le vamos a hacer la biología molecular. Y quiero también en esta gráfica resaltar que se ha descrito también en el hisopado rectal la presencia del coronavirus. Y esto es básicamente porque el SARS-CoV-2 requiere una unión al receptor del tipo 2 de la enzima convertidora de angiotensina, que también se encuentra en las células intestinales. Pero noten ustedes que la sensibilidad es menor. Ahora, por otra parte, cuando observamos las gráficas correspondientes, estas líneas punteadas que son la serología, noten ustedes cómo la serología comienza a ser positiva a partir de la primera semana. El Ministerio de Salud y el INVIMA, en las pruebas de validación, ellos reportan que estas pruebas serológicas se deben utilizar después del día 11 para poder auxiliarte en el diagnóstico. Esto, en otras palabras, quiere decir que para un diagnóstico agudo de una infección reciente por SARS-CoV-2, estas pruebas serológicas no van a ser útiles. Entre otras cosas, porque las pruebas como la IgM, que tú dices, bueno, la IgM es positiva, pero el punto es que la IgM positiva tiene unos falsos positivos que se acercan a un 50%, lo cual te obligaría definitivamente a realizar otras pruebas, a generar una falsa sensación en la persona de que tiene la infección viral. Y por otra parte, estas pruebas serológicas, su sensibilidad dependerá no solamente del tiempo en que se tome, sino que también dependerá de la prevalencia de la infección. Entonces, si nosotros en Colombia tenemos una prevalencia actual que está por debajo del 25%, tenemos que decir que estas pruebas tienen una posibilidad de darte una información errónea de lo que te puede estar sucediendo. Entonces, como métodos de tamizaje, estas pruebas serológicas son muy discutidas y en este momento la recomendación es no usarlas. Te sirven para saber la exposición y hay algunos escenarios clínicos que te pueden ayudar. Entonces, si nosotros ya combinamos estas pruebas, y quiero que vean la dificultad, porque la clínica es inespecífica. Nosotros vamos a tener un paciente con una sintomatología respiratoria, está lloviendo en la ciudad, bueno, en el país está lloviendo, porque sé que hay muchas personas fuera de la región que nos están viendo, y entonces tenemos una coincidencia actual del pico respiratorio de influenza, que está para esta época, mayo, junio, y es un gran mensaje para que nos vacunemos todos contra la influenza. Y de hecho les quiero decir que hay un gran mito que la vacuna de la influenza genera mayor susceptibilidad a que te dé el COVID-19 y eso es totalmente falso. Entonces, tenemos un paciente que llega con síntomas respiratorios en un episodio de una pandemia del COVID-19 y tenemos que comenzar a definir si mi paciente tiene o no esta infección. Y fíjense ustedes cómo en los primeros 7 días, la prueba que te va a ayudar es la PCR, teniendo en cuenta la sensibilidad que no se acerca al 70%, pero si después del 7º día, fíjense ustedes cómo la sensibilidad de la PCR cae a un 50%, pero si lo ayudas con las pruebas serológicas te puedes acercar al diagnóstico. Y cuando combinas los métodos, si tienes, por ejemplo, PCR, IgM e IgG y todas son negativas, podrías estar en un escenario de no infección o una infección temprana, porque el paciente todavía, la PCR puede ser falsamente negativa y los títulos de anticuerpos no se han generado. Por el contrario, siempre que tengas una PCR positiva, vamos a decir que confirmamos el diagnóstico. Cuando tengamos la IgM positiva, puede ser un falso positivo o puede ser que el paciente tenga una infección reciente y las IgG te van a hablar de una infección tardía.
El hecho de tener una IgG positiva nos está refiriendo hoy por hoy que hemos tenido una exposición al SARS-CoV-2. Pero esto no se puede traducir en que tengamos anticuerpos protectores. Para eso vamos a necesitar otro examen que todavía no está disponible en el mundo, que son los anticuerpos neutralizantes. Y de paso quiero decirles que esta es una epidemia reciente y no sabemos ese título de anticuerpos neutralizantes cuánto tiempo van a durar. Lo que se sabe del SARS-CoV-1, que es el virus del SARS y del MERS, los títulos de anticuerpos pueden durar hasta 3 años. Entonces, siempre es importante a la parte clínica asociarle estas pruebas diagnósticas. Y quiero contarles este caso y ustedes me ayudarán. Mire, este es un paciente de 55 años, masculino, comerciante, hipertenso, obeso, que el día 7 de mayo consultó por 2 semanas de evolución de fiebre, temperatura 38, diaforesis, pérdida de peso, marcado malestar general, adinamia y en los últimos 3 días un dolor epigástrico y tos seca. Esa es la radiografía de tórax con el que el paciente consulta y fíjese la gran cantidad de infiltrados intersticiales que compromete los 4 cuadrantes. Historia interesante es que el paciente consulta el 7 de mayo, tenía 2 semanas de evolución y el día 30 de abril le toman una PCR en hisopado y fue una muestra insuficiente. Importante que la forma como se toma el muestreo en el paciente, además el transporte viral, el virus tiene que ser colocado en un medio líquido que tiene que estar refrigerado a 4 grados centígrados. Si no se puede tener una inmediata método en el laboratorio y hay que guardar la muestra, hay que guardarla a menos 70 grados porque si no el virus se desnaturaliza. Los hisopados se están agotando, entonces no se pueden utilizar otros hisopados como los que tienen copitos de algodón, porque esos copitos de algodón pueden generar resultados falsos positivos. Tiene que ser solamente los hisopos que están recomendados. Entonces el paciente el 30 de abril tiene una PCR negativa y nuestros colegas el día 4 de mayo le repiten la PCR y sale negativa. El paciente cuando yo lo vi tenía esta radiografía de tórax, estamos en el contexto de la pandemia y pues fácil, pagamos una PCR y la PCR salió negativa también, o sea, tenía 3 PCR negativas con esta tomografía, con estos infiltrados intersticiales, subpleurales, periféricos, con un gran compromiso. Noten ustedes esta tomografía en el paciente y que en este caso, ¿cómo le hacemos el diagnóstico? En este paciente con un tiempo de evolución mayor a 2 semanas de síntomas le hicimos unas pruebas serológicas y noten ustedes cómo la banda de IgM es positiva, la banda de IgG también es positiva, indicando una infección antigua y por eso pudimos dar un diagnóstico posible. SARS-CoV-2 lo manejamos como tal y el paciente afortunadamente salió. ¿Con qué lo manejamos? Pues el tratamiento, hasta el momento no hay tratamientos recomendados para SARS-CoV-2, excepto el Remdesivir recientemente aprobado por FDA, pero hemos usado lopinavir, ritonavir, acitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e interferón. Y voy a contarles un poquito en qué consisten estos tratamientos. El virus SARS-CoV-2 se va a unir al receptor tipo 2 de la enzima convertidora angiotensina. Allí la proteína S, que es la que forma las espigas y la corona y que le da el nombre a este virus, va a hacer la fusión, el virus se internaliza, el virus tiene sus RNA polimerasas, tiene sus enzimas que facilitan la multiplicación viral. Los tratamientos con cloroquina lo que hacen, el punto teórico es que alteran la conformación estructural de este receptor angiotensina y por eso disminuyen la función del virus. También alteran el pH intracitoplasmático y hacen el tránsito viral más lento. Y esta cloroquina se había utilizado en otros, en el SARS y en el MERS, con resultados aceptables, pero con métodos in vitro que daban una buena utilidad. Y por eso se popularizó la cloroquina y la hidroxicloroquina. Otros tratamientos como el lopinavir, ritonavir inhiben las proteasas del virus. Estos son antirretrovirales para el VIH. El Remdesivir también inhibe la RNA polimerasa en conjunto de otros antirretrovirales como el tenofovir y uno nuevo que ustedes ya escucharon en redes sociales, esto no es fake, esto es verdad, que es el favipiravir que se utilizó en Rusia, pero todos sabemos que hay un hermetismo al respecto. Otros tratamientos son los anticuerpos neutralizantes contra la proteína S del virus o espiga del virus y los antiinflamatorios como el tocilizumab. Recientemente se ha también dicho el plasma convaleciente, pero ayer salió un estudio en el JAMA con 103 pacientes que el plasma convaleciente no fue adecuado y no tenía beneficio.
las vacunas que están por venir y que la que se está probando es una vacuna donde utilizan una plataforma de adenovirus tipo FIT5. Entonces, ¿quiénes deben recibir tratamiento en Colombia? Hasta el día de ayer, 31.800 casos, el 85% menores de 60 años, pero el porcentaje de personas mayores de 60 años, que es significativamente menor en cuanto a la afectación de la enfermedad, son los que más se mueren. Y nuestras estadísticas en Colombia es que los principales factores de riesgo no son diferentes a lo ya reportado: hipertensión, diabético, problema respiratorio y obesidad. Y quiero que fijen aquí cómo hay un gran porcentaje de personas que fallecen en los primeros días de hospitalización porque consultan tardíamente, y esos factores de riesgo que se asocian a severidad son la hipertensión, la edad, la diabetes, la cardiomiopatía, neumopatías, obesidad y unos marcadores de mal pronóstico que son linfopenia, elevación del LDH, del dímero D, la ferritina elevada y una radiografía de tórax anormal. Así que, ¿cuál tratamiento se debe elegir? Teníamos mucho entusiasmo en estas terapias de opio, ritonavir, hidroxicloroquina y cloroquina, y cada vez que comenzamos a utilizar más estos medicamentos comenzaron a salir más estudios, y este es un artículo del JAMA en donde con 6.000 pacientes aproximadamente, estas combinaciones de cloroquina con acitromicina, mayor mortalidad. Esto fue utilizado en contexto de pacientes críticos muy severos y mayor riesgo de problemas cardíacos. Y el 22 de mayo el Lancet publica esta artículo de 96.000 pacientes que se observan que tenían una neumonía severa y que el tratamiento de cloroquina combinado con acitromicina o solo en realidad no tiene ningún beneficio, se asocia a mayor mortalidad y también a mayor posibilidad de arritmias cardíacas. Como ustedes pueden apreciar en esta tabla del estudio, los pacientes estaban muy severos, pero también al recibir el tratamiento fallecieron. Por otra parte, con lopinavir, ritonavir, esta publicación del New England de 199 pacientes, si leemos el Astra, pues sí, no sirve porque no hubo ningún beneficio con respecto al tratamiento estándar, pero cuando vemos la parte ya desglosada del artículo, el grupo que recibe un tratamiento más temprano, con un tiempo de evolución de enfermedad menor a 12 días, tenía menos mortalidad, menos ventilación mecánica, menos visita a la UCI. Entonces, todavía no hay como se están haciendo muchos estudios aleatorizados para saber el rol del lopinavir, ritonavir solo o en combinación. El remdesivir con placebo en pacientes severos, noten ustedes, fue muy desalentador. No había ningún beneficio con respecto al placebo, exceptuando que los pacientes tenían menos días de estancia en la hospitalización. Y por último, este trabajo reciente también de remdesivir, si era mejor dar los 5 o 10 días, noten ustedes cómo en la gráfica que está a su derecha, en aquellas personas que están en ventilación mecánica, o sea, pacientes graves, críticos, no hubo ningún beneficio, darle 5 días, la mortalidad fue del 40% en este subgrupo. En el grupo que recibió 10 días de tratamiento, la mortalidad era menor. Posiblemente esto puede ser asociado a una mayor carga viral o una mayor cantidad de virus en las vías respiratorias en el paciente, pero en aquellos que no estaban en ventilación mecánica no había ninguna diferencia entre 5 o 10 días con respecto al pronóstico, pero sí diferencias con menos eventos adversos y evidentemente menos costos de atención en salud. Entonces, se propone que para pacientes no críticos, posiblemente 5 días con remdesivir puedan ser suficientes. Con toda esta evidencia y todos estos datos, nosotros en la Asociación Colombiana de Infectología nos volvimos a reunir y consideramos que hidroxicloroquina o cloroquina no debe ser aconsejado en la práctica clínica rutinaria en el manejo de pacientes con SARS-CoV-2. Tampoco el lopinavir, ritonavir, tampoco la acitromicina por el riesgo de complicaciones cardíacas. El interferón beta no tiene mayores estudios. El remdesivir solamente en fase de investigación, pero no está disponible comercialmente en ningún país del mundo. El uso de ivermectina, en donde hay varios trabajos que aparentemente sí tienen un efecto antiviral al inhibir la trombomodulina y otros factores que disminuyen el tránsito del virus a nivel intranuclear, podría ser útil. La ivermectina es un medicamento antiparasitario que hemos experimentado mucho y la verdad no tiene eventos adversos, o por lo menos yo no los conozco, no los he padecido en mis pacientes, y algunos pacientes pueden tener el beneficio con ivermectina, pero esto está también por demostrar. Corticosteroides y el uso del tocilizumab también requieren mayores estudios. Entonces la información es muy
desafortunada, lo que les pueda contar ahorita, y con todos estos estudios y las recomendaciones, el Ministerio de Salud también desaconseja la utilización de hidroxicloroquina y de cloroquina en pacientes con SARS-CoV-2. Pero a todo esto hay un gran componente actual y es toda esta serie de cuestionamientos que las sociedades científicas y muchos expertos hacen con respecto a los estudios de hidroxicloroquina en pacientes con el SARS-CoV-2. Tenemos todavía mucho tela para cortar, para comentar, y necesitamos esperar verdaderos estudios aleatorizados que nos permitan establecer si es útil, parece hasta el momento que no, si es útil, entonces en qué pacientes se podrán utilizar. Posiblemente en pacientes severos no se podrán utilizar porque no tienen ningún beneficio. Haciendo la revisión interna de un estudio que se llama Recovery y también los datos de la Organización Mundial de la Salud en el estudio de la solidaridad, la Organización Mundial de la Salud, que inicialmente había retirado el brazo de cloroquina, ayer salió este tweet, yo también estoy en la moda de los tweets como ustedes también. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que, bueno, evaluando sus datos internos y sus análisis entre 1.500 pacientes en 35 países, ellos no encuentran este efecto tóxico de la cloroquina, pero aún está por establecerse. ¿Cuándo recibir tratamiento? El tratamiento lo deben recibir, importante, me voy a robar un minuto más nada más. Importante es que al principio el paciente tiene una respuesta viral, entonces como es una infección, démosle antivirales. Pero el virus causa un despertar inmunológico, después del 10 días al día 14, lo que vemos es pura respuesta inflamatoria. Así que tratamiento antiviral seguramente los primeros 7 a 10 días, los otros pacientes para la UCI, en donde la mortalidad en UCI es cercana al 50%, en SDRA por neumonía, que en la comunidad es un 28%, y esta mortalidad se ve por un estado hiperinflamatorio, en donde seguramente el uso de anakinra, tocilizumab o esteroides podrían ser de utilidad en los pacientes. Entonces, para concluir, el diagnóstico clínico ni es sensible ni es específico, solamente confirmarlo con pruebas moleculares. Una prueba molecular no te descarta el diagnóstico. Pruebas serológicas solamente complementarias en algunos casos cuando la evolución de la sintomatología es mayor a 11 días. Tratamientos, ahorita no les puedo aconsejar nada, solamente esperar el remdesivir. Posiblemente se requieran tratamientos combinados. Inmunomodulación podría ser una utilidad y esperar más estudios con antivirales monoclonales y evidentemente el manejo multidisciplinario. Mi mensaje final, excepción 43 a la regla: si no tienes que salir, no salgas. Si sales, mantén el distanciamiento físico porque no tenemos tratamiento ahorita. Bueno, mil gracias a todos de verdad por estar acá conectados con nosotros. Aquí me dicen, ¿crees que es una vacuna contra un virus RNA como el COVID-19 sirva? Bueno, aquí hay cosas importantes para contar, y es que estos virus también RNA tienen esa espiga o esa proteína S, que es la que cambia fácilmente. Hay una esperanza que el virus mute, aunque lo que se ha visto es que la posibilidad de mutación es muy baja y genera una menor virulencia. Pero las vacunas hasta el momento están enfocadas contra la proteína S y contra el componente N, que es la nucleocápside. Y la vacuna que hay, que está publicada en el Lancet, el estudio, mostró que a 14 días la respuesta celular es muy alta y a 28 días la respuesta tumoral. Falta ver si esto es prolongado en el tiempo. Todavía falta mucho por conocer de vacunas. ¿Qué opinan del manejo con ivermectina? Hay estudios que han demostrado su utilidad en las dosis usuales de 200 microgramos por kilo de peso, pero son estudios observacionales y se requieren de verdad estudios aleatorizados. Por lo menos sabemos que el no es tóxica y que, bueno, tiene un perfil de seguridad. ¿Y qué opino del tocilizumab? ¿Qué opino? Esperar. El 1 de junio terminó el reclutamiento de 2 estudios que agrupan 400 pacientes en tratamiento con tocilizumab, y solamente estudios aleatorizados nos permitirán saber el rol. Pero si nos vamos a la parte fisiológica y a los eventos patogénicos del virus, posiblemente en estos pacientes que tengan este despertar inmunológico con incremento de interleuquina 6, mayor interleuquina 1, pacientes bien seleccionados, tocilizumab puede ser una alternativa. Y si nos vamos a los datos observacionales, disminuyen un 70% que el paciente vaya a la UCI y un 70% que nuestros pacientes en UCI fallezcan cuando se utilizan bien. Bueno, de verdad, mil gracias a todos por estar, y seguimos conectados. Nos buscan en las redes y estaremos siempre dispuestos a poder compartir con ustedes estos espacios. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Buenos días a ustedes al otro lado de la pantalla.
Y bueno, en primer lugar también agradecer a la dirección científica, al doctor Alejandro de la Torre, a Daniel Ortiz por su ayuda con la coordinación. Y de nuevo a todos ustedes que están aquí conectados, vamos a terminar este webinar con una presentación con el COVID y los niños y algunos aspectos importantes que debemos conocer en esta población especial. El primer aspecto que hay que resaltar es que en niños existe una baja frecuencia de casos. Esto se demostró por primera vez con los primeros 425 pacientes que se describieron en Wuhan, en donde ninguno de ellos tenía menos de 15 años, y después se confirma con los más de 75,000 casos descritos por la CDC de China, en donde solo el 2% de ellos tenían menos de 19 años. En las Américas la experiencia ha sido similar, un poco mayor en Colombia, en donde el 11.6% de los casos son menores de 18 años, pero en general esto representa una menor proporción que el 30% o 32% que contiene la población colombiana en niños. Entonces, existe una pregunta inmediata y es, bueno, ¿cuál es la explicación de esto? Es decir, ¿esta frecuencia baja de casos es porque los niños son resistentes a la infección o porque hay un subreporte debido a infecciones asintomáticas? Para responder esa pregunta, este es un muy bonito artículo que intenta hacerlo. En este estudio, hay más de 1.200 contactos de 391 casos confirmados. A esos 1.200 contactos se les hace una vigilancia muy intensa y, como ven ahí en el recuadro rojo, la tasa de ataque, es decir, la proporción de estos contactos que se infectaban era similar en niños y en adultos, incluso un poquito más en niños, 7.4 de 0 a 9 años versus 4.9, por ejemplo, de 40 a 49 años. Sugiriendo que no es que los niños sean resistentes a la infección, simplemente que tienen unas manifestaciones subclínicas que facilitan el subreporte, y eso se confirma en esta gráfica de la derecha, en donde si ven los puntos azules, esa es la tasa de ataque muy uniforme a través del tiempo, a través de las diferentes edades, pero lo que cambia es el grupo verde, en donde la proporción de casos sin fiebre es mucho mayor en los grupos, en las menores edades, de modo que a medida que el paciente, a medida que somos mayores, hay más síntomas y hay más severidad de los síntomas. Entonces, no es una resistencia a la infección, simplemente es un subreporte probablemente de infecciones en pediatría. ¿Por qué pasa esto? No es claro. Esta es una hipótesis, y es que los niños tienen una expresión menor de la enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor para el SARS-CoV-2, por lo tanto el receptor no se puede internalizar o el virus no se puede internalizar y no genera los mismos síntomas que en los adultos. Esta es una de las múltiples posibles explicaciones, pero parece que tiene que ver más con esa expresión del receptor. Y esto también genera otra pregunta, y es, muy bien, si ocurre con una frecuencia similar pero con menos síntomas, ¿qué tan capaces son estos niños de transmitir la infección? Al principio de la pandemia, en abril, se sugería que eran muy capaces de transmisión y por eso se cerraron los colegios, etcétera, con base en información como esta que está aquí en la pantalla. La línea azul y roja es la PCR que un niño de 6 meses tenía siendo completamente asintomático, es decir, la cantidad de virus que tenía en la nasofaringe mientras estaba sin ningún síntoma. En este ejemplo, el ciclo en el cual la PCR amplificó fue el ciclo 15, es decir, que había mucho virus en sus secreciones nasofaríngeas, y esa PCR fue positiva por 17 días, sin ningún síntoma el paciente. Entonces, en ese momento se sugería que eran los niños muy capaces de transmitir la infección. Sin embargo, salen publicados hace poco los datos de Holanda, en donde ven en el eje de las Y el porcentaje de personas infectadas y en el eje de las X la edad de los contactos de la persona fuente. Lo que muestra esto es que no había ningún niño entre 0
y 18 años que estuviera generando contactos, que estuviera generando contactos con la infección. De modo que, pues esta es la experiencia de un solo país, todavía está en duda, es una pregunta muy importante responder porque con base en esta información vamos a tomar decisiones respecto a qué hacer con los colegios o incluso universidades. De nuevo, no está claro, pero parece que los niños no contribuyen de una forma muy intensa a transmitir la enfermedad. Eso de nuevo falta mucho por investigar, pero al menos los datos de Holanda sugieren que no son muy activos en esta cadena de transmisión. Bueno, mirando las características de la enfermedad en niños, este es un estudio con 2.142 pacientes en la China, en donde lo primero que se resalta ahí es que la distribución, las edades en los menores de 15 años están distribuidos de una forma homogénea, es decir, en diferentes proporciones de acuerdo a las edades. Y con respecto a la enfermedad, en este estudio al menos la forma en la que ellos definen enfermedad leve y moderada son casos sin hipoxia, es decir, desde el punto de vista práctico son enfermedades leves. Y vean que el 96%, 94% de los casos tenían enfermedad leve o moderada o asintomática. Solo el 6% tenían enfermedad severa o crítica. Entonces la enfermedad, digamos, los casos severos son mucho menos frecuentes en pediatría que en los adultos. Pero si nos concentramos en los casos críticos o severos, vemos que hay una predilección de estas manifestaciones severas en los menores de 1 año. Eso lo vemos también aquí en Colombia. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud. La gráfica es compartida por el doctor Pablo Vázquez. Pero a lo que quiero mostrarles es que las franjas amarillas o rojas son los casos hospitalizados o en UCI. De nuevo, de 6 a 18 años, esta franja es muy estrecha. Pero si vemos los menores de 1 año, la franja se amplía de una forma muy importante. Entonces, este grupo de menores de 1 año sí tenemos que tener mucho cuidado. A pesar de que la infección no es muy frecuente en ellos, sí tienen un riesgo importante de complicaciones o al menos de mayor severidad de la infección. Esto nos lleva a la pregunta de la transmisión vertical, ¿no? ¿Qué tan probable es la transmisión vertical? Este es una revisión de una serie de casos en donde se describen 67 hijos de madre con COVID-19 y vemos que hay un importante porcentaje de manifestaciones severas, neumonía neonatal, distrés fetal, partos pretérminos. Y aquí yo quiero enfatizar que esta diapositiva no quiere decir que el 18% de los hijos de madre con COVID-19 vayan a tener neumonía neonatal. Definitivamente no. Este tipo de estudios tienen un sesgo de reporte muy importante, pero sí creo que el mensaje de este tipo de información es que tenemos que tener especial atención con este grupo que está en riesgo. Y con respecto a la posibilidad de la transmisión vertical, esta es una serie de estudios en donde incluimos 27 pares de madres recién nacidos. En ninguno de ellos se detectó el virus en diferentes muestras que se ha estudiado. Entonces, hasta hace poco se consideraba muy poco probable esta transmisión vertical. Sin embargo, en las últimas semanas sale diferentes estudios en donde en niños enfermos, recién nacidos enfermos, que se separan inmediatamente de su madre, presentan neumonía y presentan PCR positiva de una forma temprana. Y en el segundo caso, presentan IgM positiva. Es decir, la conclusión es que no es una información contundente, no es definitivo, pero sí hay muchas señales que sugieren que puede haber transmisión vertical a través de la vía del parto. Y con base en esa información, la Academia Americana de Pediatría saca unas guías clínicas en donde intenta responder algunas preguntas difíciles. Una de ellas es, bueno, ¿qué debemos hacer entonces con el recién nacido hijo de madre con sospecha o con COVID confirmada? De nuevo, es controversial, pero lo más seguro y las recomendaciones actuales es distanciarlo temporalmente de la madre utilizando una habitación diferente. Quien vaya a atender a este recién nacido debe utilizar los elementos de protección personal que ya nos hablaron claramente, incluyendo mascarilla quirúrgica. No es necesario mascarilla N95, protección ocular,
pero sí es ideal utilizar elementos de protección personal mientras se evalúa al recién nacido, y si no es posible el distanciamiento de la madre por aspectos logísticos o otras dificultades, es ideal que permanezcan al menos a 2 metros de distancia y que al recién nacido lo cuide alguien sano. Y la madre, cuando vaya a tener contacto con el recién nacido, que utilice mascarilla e higiene de manos. ¿Qué hacer con la lactancia materna? Lo ideal es la extracción manual. La lactancia materna se debe mantener, se debe defender. Los pediatras lo hacemos con toda la intensidad, pero extracción manual después de una adecuada higiene del seno y de las manos de la madre y administrada por un cuidador sano. Y las madres que decidan amamantar y cuyo equipo médico lo permita, después de una conversación de los riesgos y beneficios, deben tener unas precauciones muy estrictas, muy claras con la máscara, higiene del seno y de las manos antes de amamantar directamente del seno. Al recién nacido es ideal hacerle PCR, la PCR que ya nos comentaron en las conversaciones previas, idealmente de la nasofaringe o de la urofaringe, seguido de la nasofaringe, o 2 hisopados de cada sitio. El punto es que debe incluir la nasofaringe, que parece ser el sitio con mayor carga viral, y procesarlas o incluirlas en un solo tubo para procesarlas de esta forma. ¿Cuándo? Al menos una a las 24 horas, y si el recién nacido sigue hospitalizado, a las 48 horas, repetirla en este momento. Esto no quiere decir que todos los recién nacidos, hijos de madre con COVID o con sospecha de COVID, deban estar hospitalizados por 48 horas. No, pero sí es ideal hacerles al menos una PCR a las 24 horas. Bueno, volviendo a las manifestaciones clínicas, en este estudio se evaluaron todos los niños, tuvieran o no tuvieran síntomas, pero que tenían personas que tenían un contacto con una persona con PCR positiva, y se incluyeron 171 niños con la infección, con PCR positiva para SARS-CoV-2. De nuevo, una gran proporción de infecciones asintomáticas, gran proporción de infecciones respiratorias altas, solo el 2% de cuidado intensivo y una muerte. Pero aquí en esta tabla de la derecha, lo que quiero enfatizar es que los signos y síntomas fueron muy inespecíficos, y lo que esto significa es que no hay ningún signo o síntoma en pediatría cuya ausencia nos descarte la enfermedad. Esto genera grandes dificultades porque realmente es difícil entonces evaluar a los niños y tener una alta probabilidad diagnóstica antes de evaluarlo. ¿Cómo se traduce esto en la clínica? Se traduce que si un paciente se va a hospitalizar, probablemente debemos tener un bajo umbral para evaluarlo. Pacientes con tos, síntomas respiratorios, fiebre, es mejor evaluarlos si no existe otra causa clara de estos síntomas. Es decir, el paciente con infección urinaria y fiebre definitivamente no lo vamos a evaluar, con una infección en la piel definitivamente no, pero con síntomas respiratorios y lo vamos a hospitalizar, es mejor estudiarlo para no exponer al personal de salud. Y antes de terminar, necesitamos urgentemente hablar de este síndrome inflamatorio multisistémico relacionado con COVID-19, que a finales de abril, principios de mayo, un grupo de investigadores del Reino Unido empezó a reportarlo. Después este mismo fenómeno se empezó a encontrar en los Estados Unidos, y se produce por primera vez una publicación al respecto a principios de mayo, cuando describen una serie de 8 niños que tenían fiebre, tenían brote en piel, tenían conjuntivitis, edema periférico, dolor en extremidades y síntomas gastrointestinales muy pronunciados que progresaban a choque. Era un choque refractario a volumen que necesitaba unidad de cuidado intensivo y soporte hemodinámico. Entonces vean que son signos y síntomas muy sugestivos a la enfermedad de Kawasaki, y se generó el diagnóstico o la forma de diagnosticarlo, la forma de nombrarlo como un síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Las siglas en inglés son PIMS o MIS-C. Y lo que tienen entonces subrayado ahí en rojo son signos de conjuntivitis, signos o síntomas de enfermedad de Kawasaki, perdón, pero también tienen fiebre en el 100% de los casos, tienen disfunción ventricular,
en este reporte todos los niños tenían disfunción del ventrículo izquierdo y un compromiso muy alto o muy frecuente de problemas intestinales, náuseas, vómito, incluyendo el 6% de esta serie que requirieron la paroscopia exploratoria. Entonces, estas son como las características clínicas. Miren que la edad mediana era de 10 años, mucho mayor que la edad que tienen los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Y esta es una foto de una presentación que tuvimos una conversación con Mike Levine del Reino Unido, en donde vemos que la edad es mayor en los pacientes que tienen PIMS en comparación con Kawasaki. En la parte superior izquierda, la inflamación es mayor, tienen más leucocitos, tienen más neutrófilos, tienen menos linfocitos, más linfopénicos, anemia y trombocitopenia. Entonces esas son, digamos, hallazgos muy importantes porque debemos diferenciarlo de la enfermedad de Kawasaki. La PCR es mayor, a pesar que los niños con niños con Kawasaki tienen PCR muy altas. La PCR en este PIMS es cercana a 300 como mediana. Entonces, estas son características paraclínicas que nos pueden ayudar a diferenciar las dos patologías. Y finalmente la CDC obtiene una definición de caso para este síndrome, que es un niño o un paciente menor de 21 años con fiebre y evidencia de inflamación. ¿Qué es evidencia de inflamación según estos criterios de caso? Bueno, ahí están en los signos paraclínicos, incluyendo una PCR, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, ácido láctico. Todos estos son los estudios que debemos solicitar cuando estemos sospechando esta enfermedad, cuando ingrese un paciente que tenga COVID, que haya tenido COVID o que haya tenido un contacto estrecho con COVID, que ingrese en mal estado general con las características clínicas que ya mostramos y con una evidencia de inflamación sistémica. Debemos solicitar todos estos estudios y considerar este diagnóstico. ¿Cómo tratar a estos pacientes? Definitivamente no es claro. En esta serie de 134 pacientes aún no publicada, pero reproducida aquí con permiso del autor, muestran cómo casi todos reciben inmunoglobulina, esteroides, aspirina, es decir, un manejo muy orientado a tratar la enfermedad de Kawasaki, pero también con anticoagulación, más de la mitad de ellos. Hay algunos manejos antivirales que se utilizaron según las recomendaciones que nos mostró el doctor Oñate, es decir, recomendaciones que básicamente apuntan a manejo sintomático, pero el punto es que no se sabe bien, necesitamos más investigación para saber cómo tratar adecuadamente a estos niños, pero por ahora estamos todos inclinados a darle un manejo más inmunomodulador con inmunoglobulina y esteroides. Y un punto importante es que al menos la experiencia de Londres muestra que estos casos ocurren aproximadamente un mes después de que tenemos el pico de COVID en la comunidad. De modo que es por esto que la mayoría de casos son seropositivos. Si un niño llega con estos signos inflamatorios, le vamos a tomar, además de la PCR para COVID, pruebas de anticuerpos para intentar documentar seropositividad de infección previa, y muy pocos de ellos tienen infección activa. Muy pocos de ellos tienen replicación viral o ácidos nucleicos aún detectables en la nasofaringe. Yo termino entonces pues, recordando algo que hemos hablado durante todo este webinar: el distanciamiento físico, el uso adecuado de los elementos de protección personal y lavarse las manos frecuente y correctamente, mantener la calma. Muchas gracias por su atención. Aquí tenemos algunas preguntas. Una de ellas es: ¿qué sugiere como medidas de protección cuando se retorne a las clases presenciales? Pues la primera, digamos, esto nos va de la mano con la pregunta de si vamos realmente a retornar a las clases presenciales cuando empecemos en julio o en agosto, después de las vacaciones de verano. Esto no se sabe si va a ocurrir o no. Probablemente en ese momento va a ocurrir una dinámica mixta en donde algunos niños durante algún tiempo puedan regresar y otros, digamos, con turnos. Pero tener protección personal en los colegios, en el paciente escolar de 5, 6, 7 años es muy difícil.
en ello. Ellos no van a utilizar en forma correcta el tapabocas y también con base en la información que nos daba, sobre todo el doctor Pallares, van a convertirse estos tapabocas más en un vehículo de transmisión. Entonces no creo que sea muy útil utilizarlo. Si es que ocurre el regreso a clases, ellos sí van a necesitar mucha información, mucha educación en cómo lavarse las manos, en qué tan frecuente lavarse las manos. Los colegios van a necesitar mucho más alcohol, agua, jabón, pero bueno, para eso tenemos que ver primero es qué tan prudente es regresar al colegio, y eso va a depender de cómo esté la dinámica de la infección en ese momento. La segunda pregunta es si se presenta un menor con historia clínica de bajo peso, con notas de -2, presenta mayor riesgo de contagio en rango de edad de 3 años. Yo entiendo que este es un paciente desnutrido que tiene la enfermedad o que tiene mayor riesgo al contagio. Yo pienso que sí. Yo pienso que los pacientes desnutridos representan un riesgo de enfermedad severa. Es un paciente inmunosuprimido y por definición los pacientes inmunocomprometidos, según la experiencia de los adultos, parecen tener más riesgo de enfermedad sintomática. De modo que yo creo que estos niños, si es un niño desnutrido, es mejor tener mayores precauciones con él, sin duda evitar el contagio, y si presenta la enfermedad, manejarlo como un paciente de alto riesgo. Bueno, muchas gracias de nuevo, muchas gracias a los organizadores, a todos ustedes por su presencia, y vamos a seguir con la doctora Virginia para más preguntas. Bueno, para terminar, muchas gracias a todos. Fueron excelentes las exposiciones, unas muy médicas, otras para la comunidad. Creo que fue muy complementario. Yo tengo básicamente unos 5 puntos que son unas preguntas muy importantes. La primera dice: la CDC recomienda siempre el uso de mascarillas, así sean de tela, pero la Organización Mundial de la Salud dice que no es necesario. ¿Hay un nuevo estudio que sí tenga evidencia del uso en la población? Realmente no. O sea, es más el pensar que uno debe protegerse de los estornudos, de la tos, para tratar de disminuir la contaminación del medio ambiente. La recomendación en general es que si yo no puedo estar en una distancia mayor de 1 metro, probablemente la mascarilla pudiera evitar que yo pueda soltar saliva y contaminar a la otra persona, que inadvertidamente se pueda tocar, no se lave las manos y básicamente lleve las manos contaminadas nuevamente a la nariz, a los ojos, a la boca. Entonces, también se dice que la mascarilla puede generar un poco el distanciamiento de las personas a ese enemigo invisible, pero también el mal uso de la mascarilla, recuerden que puede definitivamente, si se contamina y no se cambia, puede ser un vector de transmisión. Ahora, la segunda pregunta es: en el caso de oftalmología, quienes tenemos contacto menos de 50 centímetros con la cara de los pacientes, nos recomienda el uso de mascarillas N95. Apliquen los estudios, la evaluación epidemiológica. De verdad sirve el saber si un paciente tiene un riesgo o no de ser un sospechoso para COVID. Porque si esa persona no lo es, con mascarilla quirúrgica es suficiente. Si hay un riesgo de que sea un positivo asintomático, se recomienda la N95 por la cercanía que usted va a tener de ese paciente y el hecho que puede toser. Ahora, para realizar primeros auxilios, ¿qué se recomienda para prevenir y proteger a ambas partes? Indiscutiblemente, si yo voy a dar primeros auxilios, ojalá esté en el hospital y debe ponerse guantes rápidamente, máscara y N95, porque en la reanimación cardiopulmonar hay un riesgo altísimo de aerosolización. ¿Por qué la hipertensión es el principal factor de riesgo? Debemos cambiar el uso de los sartán por otros antihipertensivos. La verdad no se sabe, la recomendación en general es que no. La hipertensión no es el único factor. Probablemente la hipertensión está asociada a problemas cardíacos y a otras comorbilidades. Recuerden que pacientes obesos también han sido señalados como con mayor riesgo, y básicamente es un set de comorbilidades. Lo otro es: ¿qué opina de la frase decir que es mejor que nos dé? Eso no es verdad, no es mejor que nos dé. Suecia acaba de publicar ayer la premisa de que ellos eran los primeros que decían que la inmunidad de rebaño era que mejor que todos nos infectáramos. Eso no es verdad. Hay que evitar el contagio, porque en algunas poblaciones de riesgo, básicamente esas personas se van a morir. Y eso viene al pico. El famoso pico no existe. Eso no es verdad. El pico es una forma de decir que cuando retomamos las actividades,
va a haber una mayor transmisión entre la población y que podemos aumentar los contagios, pero todo dependerá del comportamiento de la gente cuando hagamos la reapertura. De eso dependerá cuántos contagios vamos a tener en un país. Y finalmente lo de los colegios es muy interesante y como dijo el doctor López, está todavía por verse porque así como hay estudios que dicen que no, anteayer se publicó un estudio de Corea donde básicamente ellos vuelven a tener un brote gigantesco al abrir los colegios y están proponiendo volverlos a cerrar. Entonces yo creo que tiene que ser una combinación de ambos presenciales con distanciamiento, con muy buen lavado de manos. Esas serían las dos estrategias más importantes. Bueno, les pongo al doctor Alejandro Latorre, que va a hacer el cierre de esta conferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia, a nuestros conferencistas. Gracias por su tiempo, por las excelentes presentaciones. Quiero informarles que recibimos muchas respuestas. Desafortunadamente no podemos responderlas todas por el tiempo. Y la próxima semana, a partir del lunes, en nuestra página web del Centro Médico Imbanaco, esta presentación estará montada para visión de todo el público. Y de igual manera los invitamos para que visiten la página y conozcan de nuestra agenda académica de webinars. Buena tarde para todas y para todos. Gracias. Chao.